Hola a todos, a todas. Un placer estar compartiendo este seminario, El poder de los jóvenes en la producción ganadera y la industria. Muchas gracias al IPCBA y a todos los organizadores por la convocatoria. Un absoluto placer y además un placer que se esté tratando un tema tan estratégico como el de la comunicación en un momento trascendente como el que estamos viviendo, de tanto cambio. Yo aquí en el inicio digo, empezar a comunicarnos en el tránsito hacia una transformación exponencial, que ya se venía dando en el negocio agroalimentario, pero que se ha ido incrementando. ¿En el marco de qué? En el marco particularmente de esto que llamamos la Revolución 4.0, esta evolución, digamos, de lo que fue la revolución industrial y la computación hacia algo mucho más complejo, completo y abarcativo, y aparte con una velocidad increíble de transformación, que para lo cual, inclusive el Foro Económico Mundial, su director general, Klaus Schwab, lo ha definido como la segunda era de la máquina. Esta cuestión que se caracteriza por una fuerte interrelación entre distintas ciencias, que ahora vamos a ver, pero que aparte encuentra al sector agropecuario y al agroalimentario en particular, atravesando un fuerte desafío que tiene que ver, por supuesto, con la reducción del espacio físico de las hectáreas disponibles para cultivar, el cambio climático, la desertificación, la necesidad y la búsqueda de esquemas más sostenibles y sustentables de producción, y fundamentalmente una población en crecimiento que se encamina en pocas décadas a llegar e inclusive a superar los 10.000 millones de habitantes. Y según estima la FAO, con la necesidad de incrementar la producción de alimentos en un 70% para poder alimentar a toda esa masa de población. Con lo cual, el mejoramiento de los sistemas agroalimentarios será un desafío muy grande, y aquí creo que es donde la comunicación para con el sector adquiere una particular relevancia, porque ese mundo está cambiando demasiado, y particularmente en el marco de esta segunda era de las máquinas y esta revolución 4.0, ese cambio se da a través de esta convergencia de la innovación de las ciencias físicas, digitales y biológicas, todas contra todas, todas trabajando en conjunto, cuestión que por ahí no se había dado en otras revoluciones industriales que la humanidad ha transitado. De hecho, esa innovación física, por un lado, representada por algunas de las cuestiones mínimas que traté de detallar aquí, pero la aparición de los vehículos autónomos, la impresión 3D, la robótica, los drones, los nuevos materiales, y desde la biológica, algunos temas que inclusive van a ser tratados en este seminario, en algunas de las charlas, como por ejemplo esta aparición de los alimentos basados en plantas, y de esta cuestión que se llama carne, o se la quiere llamar carne, basada en plantas también, y que va a estar en el centro del debate de este seminario. Creo que todo esto, esta innovación física, esta innovación biológica, unida a la innovación digital, a la cual quiero referirme hoy para que conversemos, para que intercambiemos, son ejes centrales en los cuales la comunicación del sector es estratégica para comenzar a generar lo que podríamos llamar una cultura digital. Una de las charlas de este seminario es la mentalidad digital. Y esto es estratégico porque estamos formando a ciudadanos digitales. Hoy vivimos interconectados con todas estas cuestiones, con la Internet de las cosas, el blockchain, la sensorización, la tecnología 5G, los smart contracts, la inteligencia artificial, en un mundo, además, en el cual hoy tenemos teléfonos móviles en el casi 70% de la población, usuarios de Internet que llegan al 60%, casi 5.000 millones de usuarios de Internet, que ha venido avanzando de manera significativa. Fíjense, en 2015 teníamos 2.800 millones de usuarios de Internet, hoy tenemos 4.500, y por supuesto una penetración de las redes sociales, otro tema que se va a tratar en este seminario para el sector agroalimentario y ganadero en particular, que es el del rol que están teniendo y cómo hacerlo más eficiente su uso, su utilización, y posibilitar la llegada del sector a los consumidores y a la sociedad en general. En función de esto,
a mí me toca de alguna manera, no como comunicador, sino como analista de la transformación digital que se está dando en el mundo, tanto desde el punto de vista de la administración agropecuaria, que es mi primer profesión, como de la escribanía y la abogacía, con las cuales he complementado mi formación en derecho tecnológico. La idea es ver un poquito cuáles son los tres vectores centrales que están definiendo el futuro de la transformación digital, que están impactando sobre el sector agroalimentario y sobre el ganadero en particular. Y por otra parte, cuáles son, y esto es lo que me interesa mucho conversar con ustedes, es cuáles son los debates que nos generan todas estas transformaciones hacia el interior del sector. Como les decía, para mí, estas transformaciones son el Internet de las cosas, el blockchain, la inteligencia artificial. Hablando de blockchain apareció allá por el año 2008-2009 y lo tenemos muy asociado a criptomonedas, a Bitcoin particularmente, pero con la aparición de la pandemia a muchas criptomonedas. Básicamente es una base de datos distribuida, compartida, inviolable, armada en un sistema informático donde se carga información y se va subiendo información y se la va encriptando por hacerlo muy rápido, dado el tiempo que tenemos. Pero más allá de las criptomonedas, más allá de este tipo de desarrollo que se ha dado y por lo cual se lo conoce mucho, Bitcoin, Ethereum, montones de monedas digitales que han surgido y el gran debate de las criptomonedas que hay hoy en el mundo, también cumple un rol estratégico en el mercado de alimentos. Y creo que para la Argentina y para los países agroalimentarios es fundamental para la llegada a los nuevos consumidores, porque la Internet, esa penetración de Internet ha creado nuevos consumidores y nuevas demandas. Solamente por poner un caso, en el caso de la carne de pollo, Carrefour con IBM comenzaron un sistema de blockchain que se llama el pollo campero, en el cual tanto en Francia como en España cargan desde que el pollo nace en la incubadora en adelante todos los procesos que va teniendo y los pasos hasta las vacunaciones que le van haciendo, se van cargando en un sistema informático para que cuando llegue al consumidor, ese consumidor solo con apoyar un código QR puede identificar el inicio, el fin y el tránsito que tuvo en toda la comercialización, en todo el proceso de desarrollo y comercialización el producto que está por consumir. Esto ya se está desarrollando en vinos, en frutas, en pescados, en carne también. En Argentina lo estamos incorporando. De hecho, el SENASA lo ha utilizado para trazar fruta y para dar seguridad de cumplimiento de cuarentenas. Algunos ejemplos de emprendimientos que han comenzado en Argentina, Carnes Validadas ha sido uno, que los productores puedan cargar en un sistema informático desde que el ternero nace o la vaca está preñada en adelante todo el proceso que se va dando hasta que llega al consumidor final para identificar de dónde viene ese producto. Y con una fuerte potencialidad, la Bolsa de Comercio de Rosario hace algunos años ya hablaba sobre esto y lo quise poner directamente taxativo como lo decía, pero digamos, la posibilidad de mayor contralor en la actividad ganadera, controles, por supuesto, en la evasión, que es un tema que nos afecta y lo conocemos, ayudar a garantizar la inocuidad de los alimentos y las certificaciones fitosanitarias, permitir que el productor obtenga un rédito por buenas prácticas en la medida que puede ir cargando información en estos sistemas, fomentar una respuesta más eficiente de la oferta a la demanda, por esa misma demanda que ha ido cambiando y que se ha ido transformando a lo largo del tiempo y que exige cada vez más conocer de dónde viene lo que va a consumir. Por supuesto, la búsqueda de nuevos nichos de mercado y asegurar las formas y la calidad de los alimentos. Y esto asociado a un fenómeno también particular, que es el de los smart contracts, que son los contratos inteligentes con blockchain, que luego vamos a hablar un poquito más adelante cuando tratemos Internet de las cosas, pero que básicamente son sistemas informáticos que están interconectados y que si sucede un determinado hecho, automáticamente se genera otro hecho en el mismo momento. Si yo pago un crédito, se me da de alta el vehículo inmediatamente a mi nombre y no tengo que estar haciendo N cantidad de trámites. Miren, hay algunos estudios realizados con respecto a la potencialidad de blockchain que pareciera llamado a transformar el comercio internacional.
De hecho, los organismos internacionales han invertido en estos últimos años más de 2.000 millones de dólares solo en apoyar investigaciones y proyectos vinculados con blockchain. Maersk, por ejemplo, ha realizado un análisis donde demuestra que exportadores de Países Bajos, para exportar flores, y estamos hablando de Países Bajos, países mucho más desarrollados tecnológicamente inclusive que nosotros, para exportar flores tienen que realizar más de 200 trámites independientes o comunicaciones independientes donde participan 30 a 40 personas. Imagínense que eso, trasladado a otro montón de actividades y de rubros en el comercio internacional, se estima que genera por lo menos un incremento de entre el 20 y el 30% de los costos de transporte internacional, solo las tramitaciones, cuando se podrían hacer ya a través de estos sistemas, y que se están haciendo los grandes puertos del mundo, como Rotterdam, puertos importantes de América Latina y el Caribe, están trabajando en registrar con blockchain sus operaciones, desde el productor, desde el exportador, y hasta llegar al consumidor, para eficientizar el uso de los barcos, para eficientizar el uso de los camiones. Con lo cual, esto, unido al otro fenómeno que les decía, el Internet de las cosas, este concepto de interconexión de objetos cotidianos, donde estimamos que hoy ya tenemos interconectados en el mundo entre 9 y 10 mil millones de dispositivos electrónicos, y estimamos para el 2030 tener más de 50 mil millones de dispositivos que, por supuesto, nos permiten monitoreo de animales y de cultivos en el sector agroalimentario, una mayor eficiencia en la alimentación, conocer la situación sanitaria de animales en el momento mismo, la automatización de sistemas de riego. Hoy por hoy en la Argentina tenemos ya sistemas de riego que le avisan al productor por teléfono a la mañana cuántos milímetros tiene que regar ese día, logrando un impacto importantísimo inclusive en la búsqueda de cumplimiento de los objetivos del milenio de la ONU. Pero aparte, un ahorro de energía y un ahorro de costos altamente significativo. Y por supuesto, digamos, el efecto de todo esto sobre la gestión administrativa y comercial, y para, como les decía recién, el monitoreo ambiental de toda la actividad agroalimentaria. Y lo que está de moda, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas de dotarse de información para comenzar a tomar decisiones o a proponer decisiones por sí misma. La ONU, en su resolución 960, lo que dice es que la inteligencia artificial es un arte, que es el arte de elaborar sistemas capaces de resolver problemas y desempeñar tareas mediante la simulación de procesos intelectuales. Se enseña a la inteligencia artificial a resolver un problema como lo venían haciendo las personas. Pero ella puede llegar a tener la capacidad para estudiar el problema y aprender la forma de resolverlo por sí misma, que este es el camino que se está transitando hoy. Una cosa es el machine learning, conocido como el aprendizaje automático de la máquina. La inteligencia artificial va un paso más allá, inclusive, y toma decisiones, puede empezar a tomar decisiones por sí misma o sugerir decisiones en muchos casos, transformando todos los espacios en los cuales puede ocuparse. Ustedes imagínense, yo lo estoy hablando para el sector agroalimentario, a mí me toca verlo también en el sector del derecho. El derecho hoy está teniendo, en la Argentina misma, ya tenemos sistemas como Prometea que proponen qué debería establecerse en un fallo para que la justicia actúe mucho más rápido, sea más eficiente, un requisito y un pedido que tenemos todos los argentinos por esto, pero lo estamos haciendo, y la Argentina ha exportado inclusive esta tecnología judicial, en este caso, a Colombia, y el método Pretoria en la Corte Constitucional de Colombia está implementando todo este desarrollo que fue llevado adelante por la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y por el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Pero que por supuesto se está impactando de manera directa en el sector agroalimentario también. Ya estamos comenzando a ver los sistemas de uso eficiente del agua a través de inteligencia artificial para la aplicación de agroquímicos. Tenemos en el sector un fuerte debate comunicacional. En un evento de este tipo seguramente va a salir el tema. La relación urbano-rural,
el vínculo con lo que son los fertilizantes y agroquímicos es un debate que lo tenemos y que tendremos que profundizarlo cada vez más, sin lugar a dudas, porque las comunidades urbanas están recibiendo mensajes que se sistematizan de determinada manera y llegan a ella, pero en los cuales pueden ser superados en muchos casos a través de este tipo de técnicas que permiten aplicaciones de dosis en el punto justo, sin determinado vuelo de productos de cuando hay vientos y se está fumigando, el desplazamiento de esos productos no necesariamente ocurre. Ya tenemos dispositivos de fertilización y aplicación de agroquímicos que aplican en el punto justo de la planta. Sistemas de máquina inteligente para cosechar, para sembrar, para hacer agricultura por ambientes, y por supuesto, para todo lo que tiene que ver con la gestión inteligente de la empresa, inclusive, por supuesto, aplicada al sector ganadero también, tanto en el ámbito de la producción primaria como en el ámbito de la industria, para poder identificar problemas sanitarios, buscar soluciones a esos, aprovechar mejor la eficiencia en el uso de la alimentación de los animales también, tanto en la ganadería extensiva como en la intensiva en los feedlots. Pero también, y por esto quiero, y destaco nuevamente, quería hacer un breve paneo de algunos de los que me parece que son los vectores más importantes cuando me preguntan cuáles son para el sector. Creo que estos son vectores estratégicos, pero cuando empezamos a comunicar, nos debemos, y tenemos un gran desafío frente a esto, y uno es, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial finalmente es un algoritmo matemático y funciona con algoritmos. Y nosotros, hoy por hoy, transitamos un camino de una sociedad que se ha desarrollado, que está en Internet, que está en redes sociales, pero que es algoritmocentrista. Hoy somos lo que dice un algoritmo. Esto nos sucede a nosotros en las redes sociales, a la sociedad en general, y también nos sucede en el sector. Y luego voy a volver sobre esto cuando hablemos un poquito de un tema estratégico que quiero mostrarles. Entonces, cuando entramos con esto, comenzamos a hablar de la ética del algoritmo. ¿Cómo me evalúa el algoritmo a mí? Y me van a perfilar como cliente en un banco. El banco me va a analizar como persona, me va a analizar un algoritmo que va a tomar una decisión sobre si soy o no sujeto de un crédito. ¿La maquinaria podrá tomar la decisión de forma autónoma o necesitará del control humano? Bueno, debates que tenemos que empezar también a saber transmitir y transmitir bien y de manera directa en el sector, porque la empresa agroalimentaria y los negocios digitalizados son sistemas sensorizados, automatizados, donde los datos están en tiempo real y los datos se van a la nube. El poder del iCloud es tan trascendente que nos va a permitir finalmente, seguramente, una empresa sensorizada, con los drones, con Big Data, con inteligencia artificial, con información segura, encriptada para captar datos. Vamos a tener tenemos firma electrónica y firma digital, contratos inteligentes, blockchain para gestiones administrativas. Todo esto seguramente es un proceso que vamos a ir transitando lentamente, que está disponible, pero que todavía en Argentina lo tenemos bastante relegado en parte. Pero por otro lado, esto también hace que aquello que estudiamos, algunos en la facultad o en el colegio secundario, los factores de la producción, nos decían, la tierra, el trabajo y el capital. Esto es lo que se une para dar forma a un producto. Hoy por hoy se nos ha agregado un nuevo factor, y es que del cual quiero hablar un momento también, vinculado a todas estas tecnologías que hemos visto, que me parece que es estratégico, que es particularmente que nos hemos transformado en un dato. Somos todos, nosotros y nuestras empresas, finalmente, somos un código QR. El dato se transformó en el petróleo del siglo XXI. Hoy las empresas que cotizan en los grandes mercados del mundo, finalmente, no son porque Facebook nos ayuda, Instagram nos ayuda a subir fotos, o Facebook a tener relaciones sociales y a vernos con nuestros conocidos.
cotizan como las mayores empresas del mundo porque en realidad son las empresas que manejan datos. Y el debate de los datos ha generado un gran debate en el mundo, en toda la sociedad. Nosotros lo comenzamos a ver y a profundizar el año pasado con la pandemia de COVID-19, cuando tuvimos el gran debate alrededor de una app del Estado para que cargáramos nuestros datos y contáramos a dónde íbamos. El dato por supuesto que el tema es mucho más profundo. La Argentina ha sido pionera en una ley de protección de datos personales, pero también es cierto que existe otra cosa, que son los datos no personales. Y el mundo ya ha comenzado a debatir la problemática de los datos no personales en la empresa agroalimentaria. ¿A partir de qué? A partir de todo esto que se está generando con el blockchain, con el Internet de las cosas, con la inteligencia artificial. Y es por eso que te quería concentrarme en esto también, porque me parece que estamos en el espacio justo para hacerlo. Por ejemplo, y les pido disculpas porque tiene el logo arriba, lo de obras de la Universidad de Palermo, pero fue un trabajo final de mi posgraduación en Derecho Informático Avanzado y Legal Tech, que hice el año pasado, fue precisamente el trabajo sobre este tema. Lo acabo de también trabajar ahora para mi tesis de maestría en ciberderecho en España, y cuando puse la diapositiva quedó el logo de la Universidad de Palermo, pero así que por eso hago la aclaración. Pero digo, por eso lo he estudiado mucho al tema, porque creo que tenemos que avanzar en esto desde el sector agroalimentario, en todos sus ámbitos, en el agrícola y en el ganadero. La Unión Europea tiene un código de conducta sobre el uso compartido de datos agrícolas, donde en realidad lo que dice, básicamente el centro es, no necesitamos una legislación por ahí que nos obligue a decir cómo vamos a manejar los datos en las empresas, porque quizás eso también actúa en contra del desarrollo tecnológico, porque la legislación en general siempre va detrás de la exponencialidad del desarrollo. Pero sí estamos dispuestos a compartir datos, es lo que dicen los productores y las asociaciones de productores, con lo cual tengamos y tomemos alguna decisión al respecto, y así es como que firman este código de conducta de la Unión Europea en el año 2018. Fíjense, cooperativas, jóvenes agricultores, representantes de la maquinaria agrícola, productores ganaderos, productores de semillas, de la industria de alimentos, todos formando un acuerdo ¿para qué? Para definir hacia dónde van los datos. ¿Quién es el titular de los datos y quién tiene que originar? ¿Quién tiene que autorizar cuando una máquina entra con un sensor a mi campo? ¿Quién tiene que autorizar que esos datos se puedan utilizar y de qué manera? Entonces, esa posibilidad de garantizar la seguridad del tratamiento de los datos, los derechos de propiedad intelectual, por supuesto, que los datos sean lícitos con el permiso explícito, expreso e informado de los originadores de los datos, que es el propio productor. Y esto, además, sustentado en la Unión Europea, con los principios que ya en Estados Unidos los agricultores habían firmado en el año 2016, y fíjense, muchas empresas conocidas por nosotros, AGCO, John Deere, DuPont, Dow, todas empresas que se han sumado a este proceso al cual debemos comenzar a analizar, inclusive con certificaciones de los contratos que se están llevando adelante por parte de los productores, con dos empresas que están avanzando de manera líder en esto, John Deere y CLAAS, tanto en Europa como en Estados Unidos, para tratar de fomentar esto. ¿Cómo estamos en Argentina nosotros? La verdad que todavía estamos lejos, no tenemos un proyecto de ley y no tenemos muchos debates sobre el tema, pero creo que vamos a tener que avanzar sobre esto, y la comunicación aquí, por eso quería hablar de esto, porque la comunicación es un tema central también para poder formar esta cultura digital de la cual hablaba al principio y que creo que es estratégica. Cultura digital para nuestros profesionales, para nuestros productores, para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de un dato y de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de tecnologías tan disruptivas que nos pasan a todos por arriba. Si bien este es un evento para sub-35, que en términos generales son casi todos seguramente nativos digitales, pero de todas maneras el productor todavía necesita
entender muchas de estas cuestiones y, por supuesto, con un debate sobre si esto hay que regularlo, hay que autorregularlo, de qué manera llevarlo adelante, pero como instituciones también tenemos que lograr esto. ¿Y por qué? Porque siempre digo esto en las entrevistas que me hacen y en las reuniones con productores. Somos un sector que producía alimentos, pero en el mundo actual produce alimentos y produce datos. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, es un tema estratégico del cual por eso celebro este tipo de eventos, donde discutamos sobre cómo llevar adelante esa transferencia de cambio y de transformación que se está dando en el mundo y en el sector. Y para construir esto, sin dudas, con un sistema de investigación, desarrollo e innovación grande, con conectividad, todavía el sector está con grandes problemas de conectividad. Fíjense, la región pampeana, por supuesto, el último censo agropecuario es esto, que lo hemos hecho desde Fundación CDF, el último, la región pampeana con conectividad, pero con grandes problemas, lo sabemos los que vamos al campo. Hacemos 5 kilómetros y cuando queremos usar el teléfono no podemos. Entonces es difícil hablar también de digitalización cuando todavía no tenemos todo el desarrollo. Y con un desafío muy grande por delante, que se viene el 5G, la nueva red del mundo, que ya es 100 veces más rápida que la que tenemos actualmente, que el 4G, con una latencia, esto es la capacidad de respuesta en milisegundos, que hoy el 4G es de 100 y va a ser de 1 a 2 milisegundos, lo cual permite el desarrollo de vehículos sin tripulación, tractores que hoy ya existen, pero que van a ser mucho más eficientes. Y por supuesto, con una previsión de desarrollo en los próximos años muy importante, inclusive en América Latina. Todavía en Argentina estamos lejos de instalado la primera red de 5G en febrero de este año, muy chica en Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, y estamos atravesando el camino para, según lo que ha anunciado el ENACOM, para comenzar a llegar en 2022 con algún primer desarrollo de 5G y con alguna regulación. Pero es un camino que se está transitando y que va a acelerar muchísimo más este proceso de transformación que teníamos. Entonces, digo, sistema de innovación, desarrollo e investigación, mayor y mejor conectividad, fundamental para poder darle sustento a toda esta transformación digital. Regulación o autorregulación, veremos, pero tenemos que sentarnos a discutir y a debatir sobre algunos de estos temas. Y por supuesto, la cultura digital a través de la comunicación y de la formación. Y aquí creo que por eso es tan interesante que estemos hoy reunidos hablando de esto para formar y darle forma a las empresas y a los empresarios 4.0 que serán los que trabajarán hacia adelante. ¿Y de qué manera? Señores, construyendo entre todos. Somos un sector que en esto tiene que estar unido desde todas las profesiones, porque además esta transformación es una transformación que requiere multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. No podemos trabajar más como profesionales aislados. Entender la inteligencia artificial requiere de ingenieros, de programadores, de veterinarios, de agrónomos, de abogados, que de abogados siempre requerimos en todas partes, y por supuesto, inclusive de filósofos. La ética de la inteligencia artificial finalmente se discute con un filósofo. Entonces, el mundo requiere una fuerte interdisciplinariedad y de comunicadores. Por eso celebro nuevamente, y no me cansaré de decirlo, que el IPCBA haya llevado adelante este espacio. Y construyendo entre todos con equilibrio, por supuesto, con equilibrio ambiental, que tanto se nos demanda, con equilibrio ambiental, dando cumplimiento a estos objetivos que tenemos de desarrollo del milenio, con equilibrio jurídico y económico, que es un tema estratégico en la Argentina, con equilibrio social y con equilibrio institucional. Tenemos que hacerlo entre todos los habitantes y entre todas las instituciones, estar preparados y dar los elementos y los instrumentos para ir más adelante. Señores, ha sido rápida. Creo que estoy en el tiempo aproximado que se me había otorgado. Quiero nuevamente agradecerles a todos
He tratado de dar un paneo general, como habrán visto, muy rápido. Podemos sentarnos luego a seguir con esto porque cada tema es un mundo en sí mismo. Pero quería dar el paneo general para darle el énfasis y la relevancia que la comunicación y el poder comunicar al sector tiene en un momento como este. La exponencialidad a la cual estamos sometidos y que vamos a ir hacia adelante muchísimo más, nos genera muchas oportunidades y muchas posibilidades, pero junto con eso también muchas preguntas, muchos interrogantes frente a algo que casi es lo desconocido. Les agradezco muchísimo. Estoy a disposición, por supuesto, para las preguntas a continuación y luego para los intercambios que necesiten, pero con un mensaje. Tengan en cuenta que el futuro es hoy, mucho más para buena parte de quienes nos están acompañando, que son los sub-35. El futuro es hoy, el desafío es nuestro y de ustedes, y el éxito solo será nuestra responsabilidad. Lo tenemos que lograr. Les agradezco mucho, gracias al IPCBA, gracias a los organizadores, a todo el equipo de trabajo por estos días en que hemos estado intercambiando. Acorde con los tiempos y con la digitalización, el que quiera tener más información mía, les dejo el código QR, solamente apoyando el celular en su pantalla, van a tener el resto de información, mail, teléfono y demás. Quedo a absoluta disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente jornada en el resto del día.